¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría. Pues vamos a continuar todavía con este módulo de Hablando se entiende la gente. Ya estamos casi por terminar este módulo. Les recuerdo que ustedes pueden ver cada una de las clases y bueno, pues si alguien está un poco atrasado, puede regresar a esta transmisión y volverla a ver. Vemos prácticamente cada página del libro o de los libros que nosotros necesitamos. Vamos a empezar, nosotros nos quedamos aquí en la página 212, actividad número 2. Dice practicando distintas formas de leer el periódico. Este es el tema. Les recuerdo que estas preguntas que hice reflexiona, recomiendo hacerlo en su cuaderno. La primera pregunta es ¿cómo lees un periódico? Entonces ustedes tienen que poner cómo le hacen para leer un periódico. Incluso podrían contar cómo accedieron al periódico. La siguiente pregunta es ¿por dónde empiezas? Entonces probablemente muchos de ustedes han comprado el periódico y de alguna manera hay algo que capta su atención para que ustedes empiecen a leer esa página o a lo mejor esa noticia. Ustedes van a poner normalmente por dónde empiezan. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que más se te dificulta leer un periódico? Aquí pueden poner las cosas que a ustedes se les haga difícil, complicado del periódico. Puede ser incluso desde cómo utilizar el periódico en el sentido de que está tal vez muy grande la hoja y batallan tal vez para poder leerlo. O a lo mejor ya se refiere a las letras pequeñas, ¿no? Por mencionar ejemplos. Siguiente pregunta, ¿siempre lees de la misma forma el periódico? Sí, no y por qué. Entonces aquí depende cómo ustedes lo vayan a leer. Y se contesta en el cuaderno. Continuamos con un famoso es cierto que dice que hay distintas maneras de leer un periódico. Algunas de ellas son leer únicamente los titulares y el primer párrafo de las noticias. Con una lectura de ojeada, el lector es capaz de seleccionar el tema que más le interesa y acudir a él por medio de los encabezados. Leer por secciones, de mayor a menor importancia para el lector. Leer de manera completa, desde la primera hoja hasta la última. Entonces aquí nos da algunas referencias de cómo la gente puede leer el periódico. Ya cada quien lo va a leer de acuerdo a sus necesidades. Vamos a ver esta actividad, dice el informante diario, viernes 4 de septiembre del 2019, y dice zonas rurales y marginales urbanas donde es más común el maltrato, refugios salvan la vida de mujeres que sufren violencia intrafamiliar, y aparece el autor de quien hace todo este texto y una fotografía. Después una página de enlace y consultado el 4 de septiembre del 2009. Dice, leer la noticia anterior de ojeada, solo los encabezados. En este caso nomás leeríamos el informante diario, zonas rurales y marginales urbanas donde es más común el maltrato y refugios salvan la vida de mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Después hazlo de manera completa y detallada y escribe tu experiencia para que lo compartas posteriormente con otra persona. Ventajas de leer una noticia de forma rápida. Aquí van a poner ustedes en el cuadro o los renglones izquierdos, así como leímos nosotros nomás esta parte que entendemos. Después dice ventaja de leer la noticia de forma completa y detallada. Yo en este caso para no tener tanto tiempo, pero ustedes le pueden leer todo, párrafo por párrafo. Y ya que lean esta noticia, les pongo aquí para que tengan tiempo de ya sea tomarle captura o volver a regresar a la transmisión o ponerle pausa y leerlo. Ya después ustedes van a poner aquí pues cuál es la ventaja de leer de esta manera. Después dice a conversar, comenta con tu asesor o un compañero de trabajo lo siguiente. ¿En qué momento podrías leer el periódico de forma rápida? Esto lo pueden hacer en dado caso que van a alguna comunidad de INEA, si no, pues no es necesario hacerlo. Y la siguiente pregunta era qué tipo de información es la que más te interesa. Después vamos a reflexionar, dice, en la noticia, refugios salvan la vida de mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Localiza cada uno de los siguientes apartados, encierra cada apartado que falte. Entonces aquí nos pone un ejemplo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, una noticia se pregunta uno así, ¿qué es lo que está sucediendo? Luego, ¿por qué lo dice? Luego, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se puede colaborar alguna causa? Después, ¿quiénes o quiénes lo dicen? ¿Quiénes están involucrados en la noticia? ¿Cuándo se dijo? ¿Cuándo se llevará a cabo? ¿Dónde se dijo? ¿Dónde sucedió? ¿Dónde se llevará a cabo? ¿Para qué se dice? ¿O para qué sirve? Y bueno, esto se hace de esta manera.
Después, es cierto que existen varias formas de dar a conocer los hechos y acontecimientos que suceden. A continuación se presentan tres géneros. Entonces el periódico tiene, digamos, tres formas de enseñarte una noticia. Una es una crónica, otra es la noticia, que es normalmente la que conocemos todos, y otra un reportaje. Entonces probablemente digas tú, bueno, al final parecen lo mismo, pero tiene alguna diferencia. Entonces, ¿qué es la crónica? Dice, relata en forma cronológica y con el punto de vista de quien lo escribe algún suceso real. Puede incluir comentarios, interpretaciones y opiniones personales del periodista. Su extensión varía de acuerdo con el suceso de que trata. Podríamos decir que la crónica en realidad es como dar a entender que va a investigar toda la noticia completa, desde que incluso inicia la noticia, pasa por la noticia y hasta el finalizar la noticia. Y puede dar opiniones a esta persona. Ahora, ¿qué es la noticia? Es un acontecimiento actual de importancia que queremos comunicar. El que escribe debe ser objetivo y referirse simplemente a los hechos, sin hacer juicios personales ni dar su opinión. Entonces, la persona que da una noticia simplemente da lo que sucedió y ya no habla sobre el tema. El reportaje, escrito periodístico de mayor extensión, puede referirse a un hecho que no necesariamente fue presenciado por quien lo escribe, aunque sí presenta datos de primera mano y búsqueda y sistematización de la información. Puede enriquecer o complementar alguna noticia. Este tipo de escrito también aparece en revistas. Entonces el reportaje es más bien un texto o una información de alguien que está investigando el tema. No le sucedió, no lo vio. Está investigando todo lo que sea posible del tema y complementa la información y la da a conocer. Es hora de escribir, dice, escribe tu propia crónica, piensa en un hecho importante de tu vida y narra lo que sucedió. Pone aquí como ejemplo, un día de mi vida. Como todas las mañanas, ese día me levanto a las... Entonces ustedes aquí pueden seguir. Digamos que la crónica, en este caso el ejemplo de la crónica sería lo que hacen durante un día, por ejemplo. Eso sería como una crónica. Con tu compañero familiar elijan un acontecimiento importante y bueno, lo pueden comentar en el círculo de estudio, pero en este caso pues muchos me están viendo por línea. Después dicen, escríbelo de acuerdo con los tres géneros periodísticos. Ahora, esto mismo lo puedes escribir como una forma de noticia y lo ponen aquí y después como forma de reportaje y después como forma de crónica. Dice, revisen que su escrito incluye los elementos que una noticia debe contener. Es decir, todo lo que ustedes vayan a decir en los textos anteriores tienen que responder las siguientes preguntas del tema que ustedes están escribiendo. Tienen que responder un qué, un por qué, un para qué, un cómo, un dónde, un quién o un cuándo. Si responde todas estas preguntas, significa que pues obviamente el texto que ustedes hicieron es correcto, porque de eso se trata tanto la noticia, la crónica y el reportaje, responder preguntas que pueden tener. Dice, para leer, vea la antología, así forjamos y conservamos nuestra cultura y lee historia de un trotamundo. Después continúa con la actividad. Entonces dice que vayamos a la antología. Vamos a la revista Antología. Y también nos dice que vayamos a la historia de un trotamundos. Entonces vamos a buscar el índice para buscar esa historia de trotamundos. Trotamundos. A ver. Historia de trotamundos, la página 87. Entonces vamos a dar el 87. Bueno, aquí está. Vamos a leer la historia de un trotamundo y con eso vamos a responder probablemente los siguientes ejercicios, ¿no? Así es que vamos a darle. Muy bien. Dice historia de un trotamundo. Dice Richard Burton, que es la persona que probablemente hizo esta historia. Luego dice, ¿qué significa ser un trotamundo? ¿Has oído hablar de Richard? Lee el texto y confirmarás. Dice, tal vez haya sido uno de los más grandes exploradores de todos los tiempos. No obstante, Richard Burton, militar, filólogo y prolífico, escritor, fue antes que nada un rebelde por antonomasia. Fue autor de una famosa traducción al inglés de Las Mil y Unas Noches, muy estimada por el gran escritor Jorge Luis Borges. A los 18 años dominaba media docena de idiomas. En total llegó a hablar y escribir correctamente 29 lenguas, además de varios dialectos, hasta sumar 40. A los 21 años comenzó su carrera de trotamundos, haciéndose expulsar de la Universidad de Oxford, donde era considerado un genio. En 1856 fue designado por la Real Sociedad Geográfica de Londres para encabezar la expedición en busca de las fuentes del Nilo.
Burton tenía 35 años y su nombre era ya famoso en todo el mundo. A esa edad era un individuo inquieto, extravagante, audaz y terriblemente brillante. Luego dice aquí, como habrás observado en textos anteriores, incorporamos algunas preguntas o actividades que te permitirán reflexionar acerca del contenido de los textos. De nuevo, te recordamos que hay 3 ingredientes indispensables para que la lectura sea placentera. Después de tener un propósito de interés para leer el texto, imaginar cada parte del relato, sentir a los personajes, escuchar los sonidos y disfrutar los sabores mientras lees. Y compartir con otras personas lo que leíste. Bueno, estas son como indicaciones para que uno disfrute de esta lectura. Pero nosotros continuamos. Parte 1 en busca de las misteriosas fuentes del Nilo. Luego de su expulsión de la Universidad de Oxford, el futuro gran explorador y literato Richard Burton se instaló en Bombay como teniente del ejército inglés y pasó los siguientes 7 años en la India, donde aprendió el sánscrito y los lenguajes de numerosas tribus. Fue gestionado el departamento de espionaje, ahí adquirió la costumbre de vestirse con ropas indias, aprendió todo lo relacionado con aquella cultura, incluso sus complicados ritos religiosos que los europeos desconocían totalmente. En 1853, vestido como musulmán, viajó a la Meca con un grupo de peregrinos árabes, ya que en ese tiempo la ciudad estaba veda a los infieles. De haber sido descubierto le habrían costado la vida. Desde ahí, solo, sin más compañía que su camello, atravesó el desierto para llegar a la ciudad de Etiopía, de Harar, un lugar santo para los somalíes. Regresó por el Mar Rojo junto con una partida del ejército y allí conoció a John Speke, un joven aviado de aventuras. Juntos protagonizaron una increíble epopeya en África. El mayor afán de Burton había sido, aún durante sus largos años en Oriente, ganar la corona de los exploradores descubriendo lo que él denominaba las fuentes del lago, es decir, las misteriosas fuentes del Nilo. En esos años de duro coreanismo y grandes descubrimientos geográficos se seguía ignorando dónde nacía ese río fabuloso, en cuyo delta había crecido en una de las mayores culturas de la historia, la civilización egipcia. Con el dinero que le dio la Real Sociedad Geográfica partió para el Mar Rojo hasta Zanzíbar, no sin antes llamar a su amigo Ezeique para que la acompañara. Allí pensaba reunir sus provisiones y formar una caravana. Los dos ingleses abandonaron Zanzíbar el 16 de junio de 1857, llevando con ellos 130 porteadores, 30 asnos grandes, cantidades de mercancías para comercializar en el camino y provisiones suficientes para 2 años. Sin mapas, asistidos por sus brújulas y sus cronómetros, caminaron largas jornadas hacia el este. Siguiendo la ruta de los esclavos, el camino no era fácil, ya que iban por territorios vírgenes. Primero tuvieron que franquear una barrera de pantanos que se extendía a ambos lados hasta perderse de vista. Allí perdieron parte de las provisiones y tuvieron que redoblar la caza. Los porteadores estaban asustados por los peligrosos de aquel sitio desconocido y cada vez más amenazante. Una noche mientras dormía en su tienda, a Speke se le introdujo una sanguijuela en el oído derecho, perforándole el tímpano. Como consecuencia quedó sordo. Burton fue atacado por la viruela y la expedición debió permanecer varios días sin moverse. El 7 de noviembre, cuando todo parecía perdido, avistaron la ciudad de Case, cerca de la actual Tabora, situada a 800 kilómetros tierra adentro. Era un oasis donde se saciaron de leche, café y tabaco, recuperando las fuerzas durante casi un mes. A la semana de retomar la marcha, casi sin inconvenientes, llegaron a una especie de desierto lunar. Delante de ellos se extendía un pedregal inmenso, que parecía no tener límites. Los animales no podrían transitar por las piedras y la mayoría de ellos sufrieron mortales fracturas. Pero para los hombres fue un tormento mucho mayor. Resbalaban a cada paso y las fuertes botas de cuero se hicieron añicos en una sola jornada. A Burton se le hincharon tanto los pies que tuvieron que cargarlo el resto del camino y Speke quedó casi ciego por los intensos rayos solares. El 13 de febrero de 1858, mientras salían del pedregal, murió el último burro, pero a la distancia vieron una larga línea plateada. Era el mar de Ujiji. Los dos ingleses eran los primeros europeos que llegaban a esas playas, pero su visión era tan borrosa que apenas podían distinguirlas. Cuando se acercaron quedaron extasiados con la magnificencia de ese mar encerrado entre montañas, que ahora se le conoce como el nombre del lago de Tanganica. La ciudad de Ujiji era el centro del tráfico de esclavos de esa parte de África. Sus calles eran sucias, sus edificios parecían ruinas y los habitantes se mostraron hostiles como los recién llegados. Enfermo como estaba, Burton consiguió alquilar los 2 canoas con 55 remeros. Estaba determinado a llegar al extremo norte del lago, donde según los árabes había un río llamado por ellos Rusisi, que escurrían hacia el noroeste y podían formar parte del sistema fluvial que daban origen al Nilo. Cuando llegaron al puesto comercial más septentrional de la costa, los hijos del jefe le aseguraron que ese río no salía del lago,
sino que sus aguas entraban a él. Todas las esperanzas de Burton se derrumbaron de golpe. Esas indudablemente no eran las fuentes del Nilo. Aún sin poder caminar, descendaron el camino hasta Kayset, donde volvió a reunirse con sus amigos árabes. Estaba tan débil que solo podía permanecer en cama, un atardecer mientras jugaba ajedrez con un traficante de esclavos recién llegado. Esto le dio que a unos 16 días de marcha hacia el norte, hacia otro lago más grande incluso que el Ujiji, impaciente, como no se podía mover, le pidió a Speke que fuera él solo acompañado por un porteador. Este así lo hizo y luego de 15 días de marcha por un camino fácil, sin inconvenientes, divisó una enorme masa de agua, que según el indígena que lo acompañaba se extendía hasta el fin del mundo. Lo bautizó con el nombre de Victoria, aunque desde el sitio en que se encontraba no vio río alguno. Speke intuyó que esa era la fuente del Nilo, pero, en verdad, el Victoria, la fuente del Nilo, Burton lo dudaba. No podía afirmar científicamente que en ese espejo se originaba el gran río Speke. Aunque no podía probarlo, tenía la certeza de que ese era el lugar que buscaban. Como no se pusieron de acuerdo, ambos establecieron que no iban a nombrar más al lago Victoria y al Nilo hasta que estuvieran de regreso en Londres para informar el hallazgo a la sociedad que habían financiado la expedición. Parte 2. El regreso sin gloria. El viaje de vuelta fue tan accidentado como el de ida. Speke contrajo raras fiebres convulsivas que casi terminaron con su vida. Burton estuvo casi 72 horas sin dormir velando por su compañero. Pero a medida que se iban acercando a la costa, el enfermo fue mejorando. El 2 de febrero de 1859 avistaron el Océano Índico y el 4 de marzo durmieron en Zanzíbar. Poco más tarde los amigos se separaron. Burton se marchó hacia Adén, en el Mar Rojo, y Speke se fue a Inglaterra, a bordo de un barco de la Marina Real. Al despedirse quedaron de acuerdo en que el informe final debía hacerlo en forma conjunta. Pero, al día siguiente del arribo a Inglaterra, Speke llamó a la Real Sociedad Geográfica y pronunció un extenso discurso ante sus miembros anunciando haber descubierto las fuentes del Nilo. Cuando Burton se hizo presente 12 días más tarde, ya nadie hablaba del descubrimiento conjunto del lago Tanganica, y el único héroe era Speke, con quien no volvió a hablar jamás, sintiéndose traicionado por su amigo. Burton se refugió en Francia, donde escribió un magnífico libro sobre los resultados de la expedición por el África Central. Atribuyó a Speke los méritos que le correspondían, pero afirmó que no había prueba suficiente que le demostrara que el lago Victoria era donde se originaba el Nilo. En sus páginas no había ningún asomo de rencor contra Speke, ni se hacía referencia a la polémica que los había separado. Otros libros y otros viajes no les restaron tiempo para traducir al inglés Las Mil y Unas Noches, que Jorge Luis Borges estimaba como la mejor de cuentas existen, pero algo entristeció la vida de Burton. Aún más, su amigo Speke murió cuando un disparo escapó de su escopeta. Para Burton fue un suicidio. Años después se pudo establecer que efectivamente el lago Victoria era una de las fuentes principales del Nilo. De esta forma, los nombres de estos grandes exploradores, en un momento en que el hombre procuraba por todos los medios conocer hasta los últimos rincones del mundo, en el cual habitaban estos escritos con letras de oro o en el libro de las grandes epopeyas humanas. Y bueno, pues esta es la historia de este personaje, pues importante dentro de la lectura. Entonces, pues lo único que le recomiendo es la historia de los tratamundos, pero igual pues ya vamos a ver qué trataba. Bueno, aquí las preguntas son de un poquito de reflexión, ya ustedes lo hacen en el cuaderno. ¿De qué trata la historia? Pues ponen más o menos de qué trata. ¿Quién es o son los personajes? Por aquí vimos varios personajes, ustedes nomás con que pongan los nombres es suficiente. Luego, ¿cómo se relata lo sucedido? Aquí van a poner de qué manera empezó, más o menos qué te cuentan y cómo fue el final. Después, ¿se parece a alguno de los géneros periodísticos? ¿A cuál? Y traten de ver a quién se parece esta información que acabamos de leer. ¿Se parece a una cronología? ¿Se parece a una noticia? ¿Se parece a un reportaje? Entonces ustedes ponen cuál. Es hora de escribir, dice, con tus compañeros en el círculo de estudio, haz el seguimiento de una noticia periodística. Y bueno, aquí dicen, reúnan durante una semana los ejemplares de un periódico. Obviamente esto pues no es necesario que ustedes lo hagan. Probablemente muchos no van a un círculo de estudio. Entonces vamos a saltarnos esto. Actividad número 3, las revistas y otros medios impresos. Dice, vea la revista El Poder de la Palabra y revisa el índice y observa las partes que contiene. Al terminar, continúa con actividad. Entonces dice que nosotros debemos ir a la revista
El poder de la palabra. Vamos a ir a la revista. Vamos a darle desde el inicio. Ok, esta es la revista. Ah, no, perdón. Esta es la antología. Perdón, esta es la antología. Dice que vayamos a la revista. Entonces vamos a la revista. Después dice el poder de la palabra. Ok, así se llama la revista, el poder de la palabra. Muy bien. Después, revisa el índice y observa las partes que contiene. Entonces vamos a poner el poder de la palabra. Vamos viendo qué es lo que contiene. Dibujos, pequeños textos. Muy bien. Y llegamos al índice. Vemos diferentes títulos de temas con su página. Y luego una sección de más o menos de qué trata. Y unas letras por acá. Y bueno, todo eso lo vimos en el índice. Muy bien. Y ahora, después dice, reflexiona. Esto lo hacen en su cuaderno. ¿Cómo está estructurado? Ya ponen cómo está estructurado, pues, lo que es esta revista. ¿Cómo es el lenguaje que emplea? Ustedes van a poner como, más o menos como se habla, muy formal, informal, ambas. ¿Y qué tema te gustaría leer? Entonces aquí pues ustedes van a poner un título que les haya sido interesante. Por ejemplo, alguien de ustedes dijo, a mí los autores nos cuentan, suena muy interesante. Voy a subirlo para que vean los demás y ya cada quien lo hace en su cuaderno. Después, es cierto que, dice, la revista es un medio de comunicación que forma parte de la prensa escrita. Contiene artículos sobre diversos temas, generalmente son especializados en sus contenidos. Por ejemplo, niños, padres de familia, jóvenes, sexualidad, ecología, nutrición, química, literatura, por mencionar ejemplos. La mayoría de las revistas se publican periódicamente. En la revista El Poder de la Palabra anota los siguientes. Aquí van a poner las secciones. En base a lo que ven aquí van a poner las secciones. Después los temas. Es como si estuvieran pasando el índice a esos renglones. Ya ustedes le regresan después. Si se reflexiona, contesta las preguntas obviamente en su cuaderno, dice la primera. ¿Cada cuándo se publica esta revista? Entonces, pues ustedes tienen que ver que cuando se publica, qué artículo o sección fue de tu agrado. Aquí el tema que a ustedes les gustó lo pueden poner como ese me gustó. Hay que ver obviamente pues todo la portada. Y comparte la revista con un amigo, ¿no? Pero bueno, eso no creo que lo puedan hacer. Considerando la reflexión que hiciste en torno a la revista, escribe tu opinión al respecto. Puede hacer el borrador en el siguiente espacio. Procura escribir con ortografía y puntuación correcta. Entonces aquí vas a hacer una reflexión sobre la revista. ¿Vale o no vale la pena tener una revista así? Hay temas que te gustaron, no te gustaron, en fin, todo eso. Es cierto que el formato o estructura en el que una revista presenta su contenido es muy variado. Aprovecha mejor los tipos de letra, los espacios, el color de las tintas y las fotografías. De acuerdo con la especialidad, reconocer la estructura de una revista nos permite aprovechar mejor la información que nos ofrece. Entonces aquí tenemos una serie de revistas y dice, analiza una revista de tu agrado y anota 5 partes que la conforman. Entonces ustedes, pues, si tienen una revista a la mano de cualquier tema, agárrenla para hacer esta actividad. Primero hay que revisarla y anotar 5 partes que la conforman, o sea, cómo se compone esa revista. Luego, en tu familia, ¿qué tipo de revista les gusta leer? Aquí van a poner o van a preguntar a su familia, oye, ¿qué revista te gusta a ti? Y ya, dependiendo de las respuestas que les hayan puesto, pues lo ponen aquí. ¿Cuáles son los temas preferidos de tu familia? Pues vas a tener que preguntarle qué tema se les hace interesante y apuntarlo aquí. ¿Has encontrado en alguna revista tema de tu interés? ¿Sí o no? Entonces ya ponen sí, por qué y no, pues por qué no también. Muy bien, siguiente dice, para leer, asiste a la plaza comunitaria más cercana. Ahí encontrarás la mediática, la cual cuenta con una gran variedad de revistas que podrán solicitar para revisarlas y conocer su contenido. Después nos mencionan, es hora de escribir. ¿Qué revistas encontraste? Escribe a continuación el nombre de la revista y algunos temas de tu interés. Observa el ejemplo. Revista muy interesante. Y aquí está el nombre de la revista. Y aquí el tema de tu interés lo puedes explicar. Un paseo por los cielos estrellados, nutrición y gran reportaje. Conversar. Comenta cuánto se sobre la utilidad de las revistas que analizaste y escuché tus comentarios. Esto pues sí lo hacen en el salón de clases. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí y en la siguiente transmisión vamos a dejarla desde aquí de la actividad 4 hasta donde terminemos. Y bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar estudiando contaduría y bueno, ojalá se agreguen más personas para que hagamos más
contenido. Así es que muchísimas gracias con ustedes y nos vemos hasta la próxima.